Muy buenos días. Gracias al amigo Jorge Luis Salas por haberme hecho esta invitación para compartir brevemente una reflexión sobre un artículo que publiqué ya hace, ¿qué? 5 años. Voy a hacer aquí rápidamente la breve presentación del artículo, el cual fue publicado en la revista. Esto fue en la revista Aldea Mundo. Esta es una revista de la Universidad de los Andes, la cual tengo mucha vinculación debido a la maestría de frontera y todos los estudios de frontera que se han venido realizando durante estos últimos años. Este fue un artículo relacionado con lo que lo que es la violencia en el fin del conflicto armado en la frontera colombo-venezolana, pero a esto le agregué un vocablo que muchas veces suena raro, pero considero que es muy importante que lo consideremos en el caso acá de la frontera colombo-venezolana, y es esa oportunidad que se tiene para incentivar, impulsar, en cualquier otro verbo que podamos utilizar, este desarrollo tan anhelado de la zona de frontera. Este trabajo se hizo en el 2016, se publicó en el 2016, fecha en la cual se estaba firmando ya el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, la FARC. Eh, Era el momento ideal para emprender esta iniciativa, pero a todos quienes me están viendo y me están escuchando, lamentablemente esto quedó solamente en una promesa, quedó solamente en una aspiración por parte tanto de los ciudadanos de frontera como de las mismas autoridades, de los mismos gobiernos y la misma ciudadanía en general. Y esto tiene que ver porque en otros estudios y cómo se fue evolucionando todo este proceso, la violencia nunca se ha detenido, la violencia, porque en el caso de la FARC, el- muchos otros grupos armados tomaron los territorios en los cuales ellos tenían influencia, y esto tiene que ver no solo con una lucha armada de índole ideológico, sino por el control de territorios claves para lo que es el comercio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Este artículo expresa brevemente cómo fue el inicio de la violencia en Colombia, haciendo un resumen de los últimos acontecimientos, lo, pero sobre todo no sobre las causas de la violencia del conflicto armado en Colombia, pero sí esos factores de riesgo que yo siempre resalto en mis trabajos, esos factores de riesgo que están ahí en la frontera y que, si bien directamente no impulsan la violencia, sí inciden en que ésta se siga permaneciendo. Y cuando hablamos de estos factores de riesgo, hablamos de factores como el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el déficit educacional. Y es que si todos los que conocen la frontera colombo-venezolana saben que son territorios despoblados, territorios con pocos grupos poblados que están muy dispersos y son muy pocos sus habitantes, encontrar en la frontera colombo-venezolana una ciudad, podríamos hablar de una ciudad pequeña o mediana, el único sector donde los vamos a encontrar es en la frontera Táchira Norte de Santander, que es la ciudad de Cúcuta. El resto ya sabemos la realidad de la frontera, son espacios abandonados, espacios desasistidos, no desde ahorita, desde la independencia, antes, durante y después de la independencia ha sido el mismo proceso. Pero si nos sorprendemos de que estos espacios siempre han estado despoblados, desasistidos, donde la autoridad del Estado está en entredicho, donde no existe institucionalidad, recordemos de que de la frontera norte de México hasta la Patagonia es la misma realidad, salvo con algunas singularidades y particularidades que más adelante vamos a tratar de conversar. De eso no hay duda. Todavía no hay una frontera en América Latina que esté desarrollada como tal, que sea el verdadero eje de desarrollo que se quiera a través de un proceso de integración.
Y vamos a hablar también brevemente de lo que es los procesos de integración, y lamentablemente entre Colombia y Venezuela no existe un proceso de integración desde el 2005. Bueno, entonces este artículo se hizo resaltando toda esta realidad que se estaba viviendo en la frontera para esa época, con los datos tanto del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela como del DANE en Colombia. Si bien yo trataba de resaltar es que hay oportunidades, aprovechar ese momento histórico para relanzar lo que era el desarrollo de la frontera, esa frontera tan viva que se vivió, que se sintió y se vivió mientras Venezuela estuvo dentro del acuerdo, el acuerdo de Cartagena, el PMS, dentro de la Comunidad Andina de Naciones, pero que lamentablemente ese proyecto fracasó. Bueno, salgamos aquí brevemente porque sí quiero que entendamos esta realidad. Esta realidad no solamente la podemos ver, esa violencia que se vive en la frontera, que de paso no es una violencia que es, si vamos a identificar la frontera como violenta, podemos revisar los datos, las estadísticas por cada uno de los estados en Venezuela o cada uno de los departamentos en Colombia, y verán que no son los departamentos de estados más violentos. Más violencia podemos encontrar en estados como Aragua, Carabobo, Distrito Federal, Miranda, que en Táchira, Apure o el estado Zulia. Entonces, ya de una vez ahí a veces caemos en esa contradicción cuando decimos que la violencia en la frontera, pero esto tiene que ver con otro aspecto que vamos a hablarlo más adelante. Necesariamente no son los estados más violentos los estados fronterizos, pero siempre se le cataloga como los estados violentos, y esto tiene que ver con algo que ustedes, los comunicadores sociales, tienen mucha responsabilidad y mucho trabajo por hacer. Bueno, entonces voy acá brevemente a compartir esta presentación. Esta presentación forma parte de mi trabajo con una materia dentro de la especialización de cultura de paz y la maestría de frontera, que se llama el impacto del conflicto armado colombiano en la frontera colombo-venezolana. Mucha gente me ha dicho que el conflicto armado colombiano cesó con la firma del Acuerdo de la Paz. No estoy de acuerdo, porque el conflicto sigue. Una cosa fue el cambio de actores, el cambio de actores que se dio en la frontera, pero el conflicto como tal sigue. El conflicto sigue, siguen los desplazamientos, siguen los enfrentamientos, sigue el contrabando, sigue el narcotráfico, sigue la extorsión, sigue cualquier tipo de actividad en ambos lados de la frontera. Entonces no podemos decir que ese conflicto como tal ha frenado. Ahora se le agregan otros actores políticos, otros actores sociales, otros grupos armados del lado venezolano que tratan de también tener control de esos territorios, porque es que allí donde tenemos que jugar bien, de que estos son territorios con muchos recursos, no solo recursos naturales, sino con recursos para, hablemos unos recursos que son más subjetivos, que son de control territorial, porque a raíz de todo este conflicto que ha existido entre Colombia y Venezuela, se han convertido las trochas y esos pasos ilegales se han convertido en los espacios ideales para pasar cualquier tipo de mercancía. Entonces, este era mi concepto de frontera, comenzando los estudios en la maestría de frontera, el espacio donde confluyen los problemas y se distancian las soluciones. Con el pasar del tiempo y analizando verdaderamente lo que es la frontera, entendiéndola ya no desde afuera como normalmente uno lo hacía, y uno hacía esas conjeturas, hacía esas aseveraciones sin conocer verdaderamente y entender qué es la frontera. Entonces, este fue un concepto que publiqué en 2017, el espacio donde confluyen los problemas, pero se vislumbran las oportunidades. Existen muchas oportunidades que lamentablemente en los momentos no las vamos a ver, pero que están allí presentes. Y otros países, otras regiones en el mundo sí han sabido aprovechar lo que es la palabra frontera. Ahora bien,
Cuando le digo que hay que entender bien la frontera y no verlo solamente desde la violencia, desde la droga, del contrabando, estos son territorios como cualquier otro. Esos son territorios, pero que son compartidos por ambos, en este caso, por dos países. Y estos territorios también tienen los mismos derechos que cualquier otro territorio. Lamentablemente, ya vamos a entender por qué no se le ha dado la debida importancia. Entonces, yo cuando me preguntan sobre frontera o quieren analizar cualquier elemento, cualquier factor que se está presentando en la frontera, trato de explicarlo a través de estas dimensiones. No podemos seguir viendo la frontera desde una sola óptica, desde un solo lente, desde un solo punto de vista. Tenemos que entender que la frontera es un conglomerado de instituciones, de personas, de realidades, de rasgos culturales, rasgos, como yo le digo, rasgos económicos, rasgos desde la geopolítica, que debemos entenderlo así a un nivel un poquito más amplio. Entonces, tenemos que verlo de una dimensión de la vecindad. Hay una vecindad que está allí presente desde la época de la independencia, que está allí presente, pero que lamentablemente quienes conocen la frontera, en el caso de la frontera Táchira, Norte de Santander, Apure, Arauca, ha sido una frontera desasistida durante toda la historia de Colombia y Venezuela. Y eso tiene que ver con el aislamiento que se tuvo en el caso del Estado Táchira. El Estado Táchira tuvo comunicación vía terrestre, creo que fue en 1930, 29, 32, no recuerdo bien la fecha, cuando se culminó la carretera transandina. De resto, todo el comercio que se hacía a través del Estado Táchira salía por Cúcuta, de Cúcuta salía por Río hasta Encontrado, y de ahí salía al lago Maracaibo y de ahí subía hasta Maracaibo. De resto, esa era la realidad de la frontera. Así que fue una frontera que esa vecindad le permitió subsanar esa debilidad, ese gran problema que tenía, que era cómo comunicarse con el resto de Venezuela. Bueno, es una vecindad que ha creado también una dinámica propia de la frontera. Para hablar de esta vecindad hay que hablar con el ciudadano de frontera, el que nació y ha vivido en frontera, el que tiene todos sus rasgos culturales acá, inmersos acá en la frontera. Es fácil hablar fuera de la frontera y no hablar con esta realidad. Y le voy a hablar de este imaginario que se crea acá en la frontera. En esta oportunidad, ahorita cuando el cierre de la frontera, una persona que estaba haciendo yo, estábamos terminando un estudio, le pregunté que cómo le había afectado el cierre de la frontera y me contestó de esta manera: ¿cuál cierre de frontera? La frontera siempre ha estado abierta. Lo que está cerrado son los puentes. Vean de que esa respuesta me dejó a mí me dice pensativo, y es que esta persona está en su libre conocimiento de expresar esa idea. La frontera nunca ha estado cerrada, porque es toda la vida, cuando no existían puentes, cuando no existían esta vía de comunicación, el habitante de frontera se traslada por las trochas, a través de los ríos, a través de las quebradas, pero siempre ha habido esa vinculación. El hecho del cierre de frontera, eso no frenó esa vinculación como tal. Bueno, de una dimensión económica que yo digo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo en crear esos vínculos, esos lazos de integración desde el punto de vista económico. Cuando hay un compromiso, cuando hay una necesidad y un interés, yo creo que los intereses políticos de otra índole pasan a otro plano, pero lamentablemente no se ha logrado. Desde el punto de vista social, también entendamos que son territorios donde ese abandono sostenido a lo largo de décadas, de siglos, ha influido en estos niveles de desempleo, de pobreza, que no son los más, no me dice, los más y los más que podemos identificar, o los más idóneos, los más descriptivos de lo que es la frontera, pero que sí representan una gran falencia para lo que es ese desarrollo que se quiere acá en la frontera. En el caso, no tengo todavía ahorita cifras actualizadas, pero el estado Táchira
ya sabemos que tiene su verdadera falencia en lo que es las poblaciones que están a lo largo de la frontera, al igual que lo que es el departamento norte de Santander, lo que es La Guajira en ambos lados de la frontera, Arauca y Apure, ya sabemos esa realidad. Otra dimensión del cual yo estudio la frontera es la violencia. Es una violencia que ha estado marcada, ha estado asignada, pero por una realidad de abandono. Al ser territorios abandonados, son proclives también a la presencia de grupos armados quienes buscan controlar estos territorios. Y es que hay un profesor que se llama Luis Sala, tocayo de nuestro amigo Jorge Luis Sala, quien gentilmente me hizo esta invitación, y él en su trabajo habla de el por qué estos grupos armados que se iniciaron en Colombia en los años 60 llegaron hasta la frontera. Porque ellos fueron cambiando su perspectiva de conseguir recursos, ya no era la lucha armada por una ideología, sino por obtener recursos. Y empezaron a buscar recursos económicos. Cuando vamos a la zona, todo lo que es la zona de Catatumbo, la zona norte de acá en el departamento norte de Santander, con el estado Zulia y el estado Táchira, es un territorio con inmensos recursos, tanto como los hay en Apure, como los que hay en Arauca, los que hay en La Guajira. Son recursos no solo naturales, estamos hablando también de recursos, es todo lo que yo me pueda proveer, tanto de control de los territorios. Los grupos armados están ganando ahorita mucho más dinero con el control de los territorios, con el control de los pasos fronterizos, con el cobro de las vacunas, respectivas vacunas, que extrayendo cualquier tipo de recurso natural. Otra dimensión, la dimensión geopolítica. Esa dimensión política hay que entenderla ahí, hay que verla ahí. Fuera de lo que es esta frontera, siempre hay unos intereses geopolíticos que hay que tenerlo presente. Y hay una dimensión que si yo se la agregué en los últimos estudios, que es la dimensión de la migración. Una migración que llegó a unos territorios con problemas y que lamentablemente han incentivado estos problemas. ¿Por qué? Porque haber falencias en cuanto a los recursos, en cuanto a la capacidad de atención médica, en la capacidad de generar fuentes de empleo, la migración lo que vino fue a apurar, empujar un poquito esta realidad social que se estaba presente. También para entender esta frontera hay que verla, esta y cualquier frontera de América Latina, hay que verla desde 3 puntos de vista. Primero, que en todos los territorios, si nos ponemos a revisar la realidad de México, de la frontera sur de México, no la frontera norte y la sur, siempre priva el concepto de seguridad nacional, a diferencia del concepto o el enfoque de seguridad ciudadana. Todos estos territorios siempre han sido vistos como los espacios para la seguridad y defensa de un enemigo que es el país que tenemos al lado. Y en el caso de Colombia y Venezuela no podemos olvidar que todavía tenemos una delimitación todavía sin definir y eso ha causado fisuras. Sabemos lo del 89, la corbeta Calda, siempre se ha mantenido presente esa espinita allí de que no se ha podido sacar, lo que se ha dejado de lado esa discusión, porque esa discusión lo que hizo fue traer problemas, exacerbar ese patriotismo que verdaderamente en nada contribuye a que logremos desarrollar la frontera. Entonces, esa concepción de seguridad y defensa, de seguridad nacional, la podemos ver en otra frontera. Ecuador y Perú la tuvieron durante mucho tiempo porque ellos tuvieron delimitaciones fronterizas. Existe todavía entre Perú y Chile que todavía tienen delimitaciones. Entre Chile y Argentina lograron firmar un acuerdo, pero en otras regiones todavía de América Latina todavía existen esas diferencias. Honduras, El Salvador, así trayendo a colación, con Costa Rica también. Es decir que todavía venimos arrastrando aspectos que no se resolvieron en su momento a lo largo de este periodo post-independencia, y lo que ha llevado es que todavía estemos, como se dice, levantando heridas. Todavía esas heridas no se han cerrado, esas fisuras no se han cerrado, y mientras esto sigue, todavía sigue privando esta concepción de seguridad nacional
en lugar de una concepción de seguridad ciudadana compartida entre ambos territorios, de unos procesos de integración, de una frontera abierta, de una frontera fluida, de una frontera que permita ese desarrollo económico. Entonces, entendamos primero esto. Lo otro donde ustedes tienen que ver como periodista es que existe una estigmatización de lo que es la frontera. Ante la opinión pública, cuando hablamos de frontera, hablamos ya de una vez de violencia. Ya de una vez, ese es el primer reflejo que tenemos, esa es la percepción que lamentablemente se tiene sobre la frontera y que es difícil de quitarnos de la mente. Entender que la frontera es el espacio, hablamos como con temor, y cuando la gente baja a la frontera se asusta, empieza a hablar de la violencia, pero no entender que más violencia a veces existe en otros territorios hacia el centro del país que en lo que son los territorios fronterizos. Pero esa estigmatización está presente desde hace décadas. ¿Por qué? Porque ese ha sido el trabajo, siempre se ve lo malo y nunca se ve lo bueno de la frontera, nunca se ven las oportunidades que existen en la frontera, y este trabajo no se ha hecho. Todavía seguimos estigmatizando la frontera de una manera bastante fuerte. Y lo otro tiene que ver con esas condiciones desiguales de descentralización. Ya sabemos que son territorios en los cuales no vamos a encontrar desarrollo, y eso lo podemos hablar en América Latina. Ustedes pueden ubicar cualquier frontera de América Latina. Las ciudades capitales de los estados, de los países, no están ubicadas en la frontera, están ubicados, tenemos una concepción centralista, y entonces no están ubicadas en la frontera y por lo tanto carecen de esas mismas oportunidades de otros territorios. Cuando vamos al lado venezolano, podemos hablar del Estado Zulia, porque el Estado Zulia, en el caso de Maracaibo está distante de lo que es lo de la frontera. San Cristóbal está, si bien está un poquito más cerca, pero igualito hay una realidad, tanto lo que se vive en San Cristóbal, a diferencia de lo que se vive ya cercano a la frontera. Lo único que podemos encontrar es el caso de Cúcuta, que ya le habíamos hablado, que es una realidad totalmente diferente, pero que obedeció fue a otra realidad mucho antes de la independencia. Recordemos que este era el territorio de paso, Cúcuta era el territorio de paso para las tropas de Simón Bolívar, que venían desde Colombia a combatir a los españoles durante la Guerra de Independencia. Pero si vamos al caso del estado Apure con Arauca, encontramos que en el caso del estado Apure, la capital que queda al este del estado, no tiene una carretera de primer orden que lo comunique con todo el resto del estado. Esa es una realidad que no es nueva. Entonces, toda esa deficiencia, toda esa carencia de vías de comunicación, de servicios públicos, de ciudades de primer orden, aeropuertos, de todo lo que podamos encontrar en cualquier ciudad, en otra latitud del país o en América Latina, no se van a ver en la frontera. Entonces, ya vamos entendiendo por qué, debemos ir entendiendo por qué la frontera se considera violenta, porque la frontera se considera con toda esta problemática. Otro aspecto que yo trato también de acotar es esa visión sistémica que tenemos que entender lo que es la frontera. La frontera no es un espacio separado de lo que es el municipio, el estado, de lo que es el país como tal. Es un mismo país. Es una misma región, son venezolanos, son colombianos los que viven allí, no de primera clase, de segunda clase, son ciudadanos iguales. Por lo tanto, tienen los mismos derechos y también los mismos deberes. Pero cuando yo hago esta imagen donde aparecen los dos muñecos empujando la frontera, esa es la frontera, esa raya roja que vemos ahí, esa pared roja es la frontera, donde cada quien empuja hasta su lado. La frontera es ese espacio de choque donde todos los problemas que se vienen achacando de un país chocan y que lamentablemente no encuentran esa vinculación, no encuentran esa capacidad, no de permear, pero sí de que fluyan esa problemática, que se puedan resolver de forma común. A veces cuando encuentras las personas en la frontera, cuando tienen problemas de salud y no encuentran los recursos o no tienen la capacidad, lo que hacen es cruzar la frontera y van hacia el otro lado de la frontera. Por eso es que encontramos en la frontera ciudadanos que tienen doble nacionalidad, tienen la ciudadanía colombiana, tienen la ciudadanía venezolana, y que fácilmente pueden cubrir esos servicios.
lo que no ocurre en otras dinámicas, en otros estados del país. Entonces, pero eso son dinámicas propias que siempre lo digo, que es que la gente se tuvo que acostumbrar y fueron herramientas de supervivencia de tener esa doble ciudadanía para poder sufragar esas deficiencias que son marcadas en la frontera. Entonces, cuando hablamos de esta visión sistémica, de esta vinculación, entendamos que lo que ocurre a nivel nacional influye en la frontera. Lo que incluye a nivel regional y local también va a influir en la frontera, porque la frontera es también parte del territorio y es parte también de las políticas que se implementen a nivel nacional. Cuando el amigo Jorge Luis Sala me tiene unas preguntas que más adelante las vamos a ver, yo les voy adelantando que vayan revisando los planes de desarrollo de la nación durante estos últimos 20, 30 años, podemos revisarlos y encontraremos que nunca la frontera ha sido vital para lo que en los planes de desarrollo. La frontera aparece, como dice, con un vocablo muy bonito, pero una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Entonces, acá esto fue una infografía que salió, creo que fue en el 2012, sobre la frontera colombo-venezolana. Vean que lo que se ve son grupos armados, son enfrentamientos, muertes, tráfico de droga, contrabando, cultivos ilícitos, es decir, problemas. Pero ninguna infografía, yo todavía no he visto una infografía donde se reflejen las oportunidades, los recursos, no solo naturales, sino esas oportunidades de intercambio comercial, de aprovechar la ventaja competitiva que se tienen en ambos lados del territorio, nunca la he visto. La única oportunidad que se vio fue cuando se hizo un estudio en el 2005, 2006, que fue realizado entre varias universidades venezolanas para la constitución de esos territorios, de esas zonas fronterizas, no recuerdo muy bien el nombre que se le daba en ese momento, pero esas zonas que iban a ser compartidas iban a ser los polos de desarrollo. Ahí fue donde la primera vez vi ese mapa, donde se graficaban esas ventajas competitivas. Entonces, que tenían cada uno de los territorios, cómo se podían aprovechar, que no se podía aprovechar. Fue un trabajo bastante fructífero que lamentablemente quedó en el olvido. Mi amigo Jorge Luis me hizo llegar estas tres preguntas. Estas tres preguntas que verdaderamente son bastante interesantes, gracias a la profesora Carmen, no me acuerdo ahorita acá el apellido, pero a la profesora Carmen lo felicito por el trabajo que está haciendo. Desde una perspectiva constructiva y humanista, ¿cómo abordar la situación del conflicto entre las dos naciones? El problema no es verlo de una perspectiva constructiva y humanista. Siempre se trata de ver, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de realidad, estamos hablando de problemas, estamos hablando de necesidades. Pero es que este conflicto entre las dos naciones, digamos, que es reciente, que se hizo un poco más visible recientemente, pero es que estas diferencias entre los dos países siempre han existido y recordemos que entre Colombia y Venezuela todavía hasta creo que fue el año 42, 37, no recuerdo la fecha, fue que se firmó el tratado, ya un tratado de limitación de muchos de los territorios que todavía se mantenían en disputa. Es decir, que en el siglo XX fue que todavía se terminó ya de convenir estas delimitaciones y quedó pendiente lo que es arriba, lo que llaman el Golfo de Coquibacoa, al Golfo de Venezuela. Entonces, todavía abordarlo, siempre se aborda, Jorge Luis, siempre se aborda y en los estudios uno trata de relucir las oportunidades, porque es que no podemos seguir achacándole a la frontera la violencia, porque las cifras no lo dicen, las cifras no me dicen que la frontera es violenta como tal. Lo que pasa es que es más, como dice, más el miedo que se le tiene a la frontera, más es el cuento, esa fábula que se ha creado sobre la frontera, que verdaderamente lo que dicen los números. Sí existe una violencia bastante marcada que no debería ser, pero es que ante la ausencia de institucionalidad, de oportunidades, de esas facilidades de comunicación, ¿cómo diríamos? Sí, oportunidades. ¿Qué es lo que priva?
la presencia de los grupos armados. Existe otra premisa que yo también se lo digo a mucha gente. Donde existen drogas, existen armas, y donde existen armas, existe violencia. Y ya sabemos que lo que es el departamento norte de Santander, lo que es la parte norte, tiene ahorita, ya el año pasado se convirtió en el primer territorio de cultivos de coca. Entonces, ya sabemos que ese fenómeno por sí ya genera violencia. ¿En qué estatus actual se puede considerar la política exterior de cada nación frente a la situación de la frontera colombo-venezolana? Yo creo que ya he sabido ya cómo está la realidad de la frontera. No existen unas relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela desde el año 2019. Ya desde el 2005, cuando Venezuela anunció su salida a la comunidad andina, ya se empezó a generar esa incertidumbre, ese temor, porque lo que genera trabajo y lo que genera oportunidades en la frontera es el comercio, como en cualquier otra parte, en este caso de Venezuela y Colombia, es el comercio. Esas oportunidades que tengan ustedes de tener un empleo, de tener salud, de tener educación, de tener su casa, de tener esa capacidad de comprar sus alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Desde el 2005 podemos hablar que sí, empezó a generarse esa incertidumbre por la salida de Venezuela de la comunidad andina, la cual se cristalizó ya en el 2011. Entonces, la situación actual todavía ya todos la sabemos, se está en el limbo, aún así se está tratando la dinámica no se frenó, es más, con el coronavirus y el cierre de los pasos fronterizos, lo que se hizo fue incentivar un poco más el uso de las trochas. Pero en el sentido del intercambio comercial, en lo que se entiende como ese intercambio comercial no regular, no legal, ese intercambio comercial permaneció. ¿Por qué? Porque las necesidades permanecieron, la necesidad de cubrir esa deficiencia que yo tenía de alimentación, medicina, respuesta, cualquier cosa, siempre estuvieron allí y por lo tanto se cubrieron a partir del cruce a través de los pasos ilegales. Pero se abrieron los puentes, existen unas limitaciones ahorita, las fronteras no están totalmente, en este caso la frontera colombo-venezolana no tiene una dinámica tan fuerte. En el caso de la frontera, si vamos arriba a lo que es la frontera del Zulia, esa sí, fíjese que ahí aparece una dimensión que no la toco mucho, que es la dimensión cultural. Vean esa diferencia arriba, que esa frontera siempre se ha mantenido abierta, pero se tiene que ver con un compromiso cultural. Ese es un territorio guajiro, llámese Zulia, departamento de la Guajira, ese es un territorio guajiro y el cual hay que respetar. Y lo otro es que tiene una geografía que no permite ningún tipo de control allí, porque lamentablemente esa dispersión territorial que tiene esa región, es difícil encontrar un punto de referencia para uno decir, mire, no se puede cruzar por este lado. El paso de Paraguachón es un paso, como dice, representativo, institucional, pero por cualquier lado se puede cruzar. En el caso también aquí hay unas limitaciones en lo que es el Táchira Norte de Santander, pero igual que en el estado Apure Arauca, se puede pasar ahí cruzando el río. ¿Cómo generar confianza en el conflicto binacional para así evitar situaciones de tensión como lo sucedió en 2015-2019? Bueno, 2015 fue un cierre unilateral, el 2019 ya sabemos que fue ese conflicto que se presentó, pero es que como yo le venía diciendo, Jorge Luis, estimado compañero, cuando usted crea compromisos, y esos compromisos no políticos, no generar compromisos políticos, pero los compromisos políticos ya sabemos que van y vienen, depende de las ideologías, de los compromisos políticos, de los intereses también que estén allí presentes, pero cuando usted crea compromisos económicos, sí, que hay una vinculación bastante fuerte, y eso lo vemos en el caso de la Unión Europea, que hay un intercambio comercial tan fuerte que las fronteras se desaparecen, las fronteras se desvanecen ante ese flujo comercial. Igualmente lo hemos visto, lo podemos encontrar en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, donde a pesar de ciertas diferencias políticas en varios periodos presidenciales, varios periodos del gobierno, la frontera, la dependencia económica es tan fuerte que sobrepasa cualquier tipo de diferencia política.
porque existe ya un compromiso, existen grupos que están allí, que están ahí comprometidos, que están, viven, trabajan ahí en la frontera, es su forma de subsistencia, y por lo tanto ellos no van a poner en juego esa relación, esa vinculación, ese compromiso por una diferencia política. Entonces, eso es lo que no ocurre en América Latina, porque en América Latina las fronteras no se han convertido en esas bisagras que yo siempre he escuchado, esas bisagras para el desarrollo, para ese intercambio comercial. No, lamentablemente en América Latina todavía no he encontrado una realidad que sea verdaderamente aplaudible. Podemos revisar de la frontera sur de México, entre los países, es un intercambio, pero no es un intercambio marcado como tal, porque todavía existen diferencias. Y si vamos al caso de América del Sur también, ya sabemos que ningún grupo de integración, un modelo de integración como tal ha logrado crear esa vinculación, ese lazo tan fuerte que permita que donde priven más los intereses de los habitantes de frontera y la economía que se cristaliza en la frontera que cualquier otro lado. Entonces, mientras no sigamos viendo esa realidad, todavía vamos a seguir viendo violencia, todavía vamos a seguir viendo esta realidad del contrabando, que el contrabando yo no lo justifico, pero que el contrabando es una realidad, pero que está impulsada por ciertos otros factores. ¿Bien? Entonces, a veces entender el contrabando, donde sí no encajo es lo que es el narcotráfico, pero el contrabando ha sido una práctica cultural de toda la vida en la frontera. Ante la escasez de productos que tenga de un lado, la puedo adquirir del otro lado. Eso no lo veo yo, como dice, discutible, pero es el caso del narcotráfico. Pero cuando le digo lo de la violencia tiene que ver con muchos factores, no lo podemos seguir viendo con que la presencia solo de los grupos armados. Tiene que ver con esa falta de institucionalidad, con esa falta, cuando yo hablo de la institucionalidad, es que cuando el Estado no está presente como tal, 100%, el Estado puede estar presente con ciertas instituciones, con ciertos grupos armados, que tenga ahí presente para defender la soberanía, defender el territorio. Pero es que la soberanía y esa institucionalidad no solo se ejerce con la presencia, pero es como una presencia efectiva, que se sienta la presencia, que estén las instituciones de justicia, la educación, el trabajo, la economía, que yo tenga esa capacidad. Allí sí está la institucionalidad presente. Pero que lamentablemente en la frontera esto no es un hecho nuevo. Ojo, ahí tenemos que estar claros, no es un hecho nuevo. Que esta realidad se ha acrecentado, sí, por la diferencia política, sí, pero que es una realidad que siempre ha estado presente. Bueno, no quiero extenderme mucho, mi amigo Jorge Luis. Vamos a dejar de compartir por acá. Ok, esta realidad tenemos que seguirla analizando, tenemos que seguir viendo cómo va evolucionando, pero ahí es donde está el trabajo de ustedes, hacer esos trabajos periodísticos, hacer ese esfuerzo por transformar, cambiar esta realidad de la frontera, pero cambiarla primero desde el punto de vista de la percepción que se tiene sobre la violencia. Cuando a mí me dicen la violencia en la frontera, yo siempre hago acotación. Sí, existe una violencia, pero es una violencia, como yo digo, generada por ese abandono que se tiene en la frontera. Existen todos los trabajos, muchos de los trabajos que yo estuve revisando previamente antes de hacer este artículo, hablan de lo mismo, de abandono, de alejamiento de los grupos de poder. Entonces, cuando la ciudad, estos grupos poblacionales, estos grupos de personas están abandonados, los grupos de poder no tienen la misma capacidad de incidencia que tienen quienes están en las capitales arriba, en el caso de Caracas, Carabobo, donde tienen mayor poder de influencia. Lamentablemente, son poblaciones que siempre han estado abandonadas, siempre han estado desasistidas. Eso no lo podemos ocultar y que lamentablemente eso es lo que ha incidido en este incremento, en esta presencia de estos grupos armados, porque donde no está la autoridad está la delincuencia. Entonces, no podemos seguir hablando solamente atacando el problema de la frontera de eso, sino entendiendo que son muchos factores los que están jugando, en este caso, en este juego, este tablero de ajedrez de la frontera. Hay que entender que la frontera son personas, son recursos, son instituciones, son relaciones, son dinámicas a las cuales hay que entenderlas para poder hacer ese trabajito.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge Luis. Estamos a la orden. Me gustan estos espacios, por eso saqué un poquito de tiempo para hacer esto, porque ahorita me encuentro realizando un trabajo fuera acá de la frontera, pero saqué un poco de tiempo para darle mi punto de vista de lo que es esta realidad de la frontera. No solo desde el punto de vista político, porque los gobiernos pasan, pero como reza la frase, los gobiernos pasan, las instituciones quedan. Y en este caso, estas instituciones que están encargadas de velar por lo que es el desarrollo de la frontera, no deben olvidar de que los ciudadanos de frontera, tanto colombianos como venezolanos, son ciudadanos igual. Son ciudadanos que lamentablemente no cuentan con las mismas condiciones, las mismas ventajas en este tablero de juego. Bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden. Feliz día.